Abre cualquier rastreador de vuelos ahora mismo. Observa los aviones de la familia Airbus A320neo surcando el planeta. Verás miles de ellos, la columna vertebral de la aviación moderna. El avión de pasillo único más pedido de la historia. Lo que no verás son los cientos que permanecen inactivos en las pistas de 3 continentes. No porque las aerolíneas no quieran operarlos, no porque los pasajeros no estén reservando asientos, porque literalmente no pueden conseguir motores. Esto no es un pequeño contratiempo en el suministro, es un fallo sistémico que afecta a uno de los componentes más críticos de la aviación, y la mayoría de los viajeros no tienen idea de qué está ocurriendo. El motor Pratt & Whitney GTF, la revolucionaria planta motriz que prometía transformar la eficiencia de combustible, se ha convertido en el dolor de cabeza más costoso de la industria. Un defecto de fabricación microscópico descubierto en 2023 ha desencadenado una crisis que inicialmente se preveía que inmovilizaría un promedio de 350 aviones al año hasta 2026, pero las inmovilizaciones reales superaron las 700. Las aerolíneas están perdiendo miles al día por cada avión en tierra. Los talleres de mantenimiento, reparación y revisión, que antes devolvían los motores en cuestión de semanas, ahora tardan de 250 a 300 días. Las empresas de leasing están canibalizando aviones completamente nuevos solo para extraer sus motores. Hay 5 fuerzas interconectadas que crearon esta crisis y cada una depende de las demás. Una contaminación en el polvo metálico, un diseño de motor revolucionario, una cadena de suministro ajustada llevada al punto de ruptura, una respuesta regulatoria que multiplicó el problema, y una cascada económica que está reconfigurando las finanzas de las aerolíneas en todo el mundo. Al final de este video entenderás por qué un defecto de fabricación más pequeño que un grano de arena puede inmovilizar un avión multimillonario, por qué algunos aviones ahora valen menos que los motores atornillados a sus alas. Comencemos con el defecto en sí, la falla microscópica que desencadenó la mayor crisis invisible de la aviación. En julio de 2023, RTX, la empresa matriz de Pratt & Whitney, reveló algo que envió ondas de choque a través de la industria. Se había descubierto un defecto de contaminación en el proceso de fabricación del metal en polvo para los discos de turbina y compresor de alta presión en los motores turbofan con reductor PW1100G de Pratt & Whitney. No se trata de componentes menores, son el corazón del motor, girando a miles de RPM, sometidos a temperaturas y presiones extremas. Un fallo en estos discos no significa una parada del motor, significa una posible falla catastrófica no contenida. La contaminación se rastreó hasta el proceso de metalurgia de polvos utilizado para crear estas piezas rotativas críticas. Impurezas microscópicas habían comprometido la integridad estructural de discos que necesitan ser absolutamente impecables. Inicialmente, RTX identificó aproximadamente entre 600 y 700 motores que requerían remoción e inspección entre 2023 y 2026. El alcance luego se amplió para abarcar un plan de gestión de flota que cubría motores fabricados durante el periodo afectado entre finales de 2015 y el tercer trimestre de 2021. Pero esto es lo que hizo que esta crisis fuera diferente de las retiradas típicas en aviación. El PW1100G no es cualquier motor, es la planta motriz del Airbus A320neo, el programa de aviones comerciales más importante del mundo. Cada motor inmovilizado significa un avión inmovilizado. Cada turno de inspección ocupado significa otra aerolínea esperando. Las cuentas se volvieron brutales casi de inmediato. Las aerolíneas suelen operar con un margen de motores de repuesto del 5 al 10%. La crisis del GTF demandó 2 o 3 veces esa cantidad. Motores de repuesto que no existían, capacidad de inspección que no estaba construida. Y este defecto no era algo que pudiera solucionarse con una actualización de software o un cambio rápido de piezas. Cada motor afectado necesitaba ser retirado del ala, pasar por una inspección exhaustiva y potencialmente someterse a un reemplazo completo de discos. El efecto dominó había comenzado, pero el defecto del metal en polvo fue solo el detonante. La verdadera crisis surgió de lo que sucedió después. Comprender lo que sucedió requiere entender cómo funciona realmente el mantenimiento de motores de aviones. Cuando un motor necesita inspección o revisión general, va a una instalación MRO, mantenimiento, reparación y revisión general.
No son simplemente talleres grandes, son instalaciones altamente especializadas con técnicos certificados, herramientas patentadas y aprobaciones regulatorias que tardan años en obtenerse. Ante la crisis, una visita típica al taller para un motor GTF se medía en semanas, bastante rutinario. Las aerolíneas podían planificar en torno a ello. Para 2024, esas visitas al taller se extendieron a 250 o 300 días, no porque el trabajo en sí tomara más tiempo, sino porque todas las instalaciones del planeta estaban saturadas simultáneamente. Piensen en los requisitos de la cadena de suministro para una sola inspección de motor. Se necesita la capacidad física del taller, técnicos certificados con formación específica en GTF, piezas de repuesto, algunas con plazos de entrega medidos en meses, documentación regulatoria y trazabilidad, tiempo en la celda de pruebas para verificar las reparaciones. Ahora multipliquen eso por miles de motores, todos necesitando atención dentro de un plazo comprimido. El cuello de botella se propagó por todas partes. La capacidad de los talleres se convirtió en un activo estratégico. Las aerolíneas empezaron a competir no por aviones ni rutas, sino por espacios de inspección. Las aerolíneas con contratos MRO sólidos se recuperaron más rápido. Las operadoras con estructuras ajustadas se quedaron varadas. Pratt & Whitney se apresuró a expandir la capacidad, amplió su red global de MRO, desarrollaron el GTF Advantage, una nueva variante del motor que prometía una durabilidad y tiempo en ala significativamente mejorados, ya certificada por la FAA. Por separado, Pratt desarrolló reparaciones mediante manufactura aditiva diseñadas para reducir los tiempos de procesamiento en más de un 60%. Pero construir capacidad de MRO no es como poner en marcha un nuevo centro de servidores. Toma años, solo la certificación puede consumir meses. Formar técnicos toma aún más tiempo. La industria enfrentó una realidad simple y brutal. No había solución rápida. La infraestructura para manejar este volumen de trabajo en motores simplemente no existía, y no podía crearse con la rapidez suficiente. Entonces, ¿qué pasó con los aviones que esperaban sus motores? Ahí es donde la crisis se volvió verdaderamente extraña. Wizz Air construyó todo su modelo de negocio en torno al Airbus A320neo y sus motores Pratt & Whitney. La aerolínea húngara de ultra bajo coste opera una de las flotas más eficientes en consumo de combustible de Europa. Se suponía que sus A320neo ofrecerían entre un 15 y un 20% menos de consumo de combustible que los aviones de la generación anterior. Esa eficiencia era el núcleo de su estrategia competitiva. En cambio, la crisis del GTF ha devastado sus operaciones. En el tercer trimestre del año fiscal 2025, Wizz Air reportó pérdidas operativas de 123,9 millones de euros. Un promedio de 33 aviones estuvieron en tierra durante el trimestre, lo que equivale a casi el 13% de su flota. La aerolínea ahora espera que las inmovilizaciones de los A320neo continúen durante años. Para hacer frente a la situación, Wizz está manejando un inventario de motores de repuesto significativamente ampliado. Eso es capital inmovilizado en motores que están en tierra en lugar de generar ingresos. No es la única. Spirit Airlines aplazó entregas de Airbus y suspendió temporalmente a 260 pilotos, citando en parte problemas con los motores. Los aplazamientos de entregas mejoraron su liquidez, dinero que necesitaba desesperadamente porque no podía hacer volar aviones por los que estaba pagando. Las cifras son contundentes. Un avión en tierra cuesta miles al día en ingresos perdidos. Multiplíquese eso por cientos de aviones inmovilizados en toda la flota global. El coste a nivel de la industria asciende a miles de millones anuales. La propia RTX registró un cargo de aproximadamente $3.000 millones por el programa de retirada e inspección en 2023. Para ponerlo en perspectiva, ese es dinero que podría haber financiado el desarrollo de nuevos motores o ampliado la capacidad de producción. La crisis del GTF creó ganadores y perdedores, y los efectos competitivos remodelarán la industria durante años. Compare la situación del GTF con su principal competidor, el motor LEAP de CFM, utilizado tanto en los aviones A320neo como en los Boeing 737 MAX. El LEAP ha enfrentado sus propios retrasos y desafíos. Las aerolíneas atadas a flotas propulsadas por GTF se encontraron en una enorme desventaja competitiva. Las compañías que habían diversificado su selección de motores
o elegido exclusivamente CFM pudieron mantener sus horarios mientras los competidores se las arreglaban como podían. El mercado de arrendamiento amplificó estos efectos. Las tarifas de arrendamiento de motores de repuesto aumentaron entre un 20 y un 30% desde 2019. Los arrendadores que controlaban la capacidad de repuestos de GTF obtuvieron un enorme poder de negociación. Algunos incluso comenzaron a canibalizar a 320 neos relativamente nuevos, desmantelando fuselajes para quedarse con sus motores, porque la planta motriz se había vuelto más valiosa que el propio avión. El término planeadores utilizado por Airbus capturó esta inversión a la perfección. Un avión completo sin motores valía menos que los motores por sí solos. De cara al futuro, las implicaciones competitivas son significativas. Las aerolíneas están reconsiderando sus estrategias de flota. Pratt & Whitney enfrenta un daño reputacional a largo plazo. La revolucionaria arquitectura de engranajes del GTF genuinamente ofrece mejoras de eficiencia de combustible del 15 al 20%, pero las aerolíneas ahora asocian esa innovación con caos operativo. Reconstruir la confianza requerirá años de rendimiento impecable. Pratt & Whitney insiste en que la situación está mejorando. La empresa proyecta que la crisis continuará más allá de 2026. No se espera una normalización completa hasta finales de la década. Dejen que ese calendario cale hondo. Un defecto descubierto en 2023 afectará las operaciones hasta aproximadamente 2030. 7 años de disrupciones por un fallo de fabricación. La recuperación depende de varios esfuerzos en paralelo. La producción de motores nuevos debe seguir alimentando las líneas de ensamblaje de Airbus mientras simultáneamente se acumula inventario de repuestos. La capacidad de MRO debe expandirse mediante nuevas instalaciones y procesos mejorados. Los componentes del GTF Advantage deben demostrar su fiabilidad en servicio. Y la cadena de suministro de piezas de repuesto debe escalar para satisfacer una demanda sin precedentes. Nada de esto sucede rápidamente. Certificaciones, formación, construcción de instalaciones, todo esto opera en plazos que se miden en años, no en meses. Mientras tanto, Airbus sigue adelante con sus ambiciones de producción. Entregó 607 aviones de la familia A320neo en 2025, con el A321neo representando la mayoría de las entregas, lo que indica una fuerte demanda de la variante de fuselaje estrecho más grande, a pesar de los problemas con los motores. La demanda del mercado sigue siendo sólida. Las aerolíneas todavía quieren estos aviones, simplemente no están seguras de poder operarlos de manera fiable. No todas las aerolíneas dependientes de los motores GTF se han visto afectadas por igual. Las aerolíneas con contratos sólidos de MRO y reservas diversificadas de repuestos se recuperaron más rápido. Algunos operadores aceleraron las transiciones de flota, utilizando la crisis como justificación para retirar las variantes más antiguas del GTF antes de lo previsto. Otros aplazaron nuevas entregas, preservando capital hasta que la cadena de suministro se estabilizara. Y la crisis ha provocado una reevaluación a nivel de toda la industria de los principios de operación ajustada. El margen de reserva de motores de repuesto del 5 al 10%, que era el estándar de la industria, parece peligrosamente escaso en retrospectiva. Las aerolíneas que mantuvieron reservas más amplias, asumiendo el coste de mantener motores inactivos, se encontraron en una posición operativa ventajosa cuando estalló la crisis. La planificación futura de flotas incorporará la resiliencia de la cadena de suministro como un factor adicional, junto a las métricas tradicionales como la eficiencia de combustible y los costes por asiento milla. El avión más barato sobre el papel no es barato si pasa meses esperando piezas de motor. Estos ajustes representan lecciones aprendidas, pero también representan costes que, en última instancia, se trasladan a los precios de los billetes y a la rentabilidad de las aerolíneas. Retrocede y observa lo que realmente está ocurriendo aquí. Cada día miles de aviones A320neo operan a nivel global, transportan millones de pasajeros, constituyen la columna vertebral de la aviación de corto y medio alcance en todos los continentes, y sin embargo cientos de sus hermanos permanecen inactivos en tierra por una crisis invisible que la mayoría de los viajeros nunca percibe. La escasez de motores GTF revela algo fundamental sobre la aviación moderna. Los aviones visibles representan solo la superficie de un sistema extraordinariamente complejo.
Debajo yace una red de manufactura, certificación, mantenimiento y logística que debe funcionar impecablemente para que los aviones vuelen. Una contaminación microscópica en la metalurgia de polvos desencadenó una cascada que afectó líneas de ensamblaje en Francia y Alemania, instalaciones de mantenimiento en 20 países, operaciones de aerolíneas en 6 continentes y estados financieros en decenas de sedes corporativas. Este patrón surgió porque la industria priorizó la eficiencia sobre la resiliencia, manufactura justo a tiempo, inventarios reducidos de repuestos, proveedores de fuente única para componentes críticos. Esas decisiones hicieron que la aviación fuera más barata y más eficiente hasta que dejaron de hacerlo. La escasez de motores que está dejando en tierra en secreto a la aviación moderna no se trata realmente de motores. Se trata de lo que sucede cuando un sistema diseñado para la perfección se encuentra con la realidad. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?